por supuesto siempre me llena de entusiasmo y de alegría, pues exactamente como lo dijo ya el licenciado, que queda por el gran cariño que tengo por Puebla y que lo seguiré teniendo. Debo decir que la obra del Hospital del Niño Poblano fue una obra de la sociedad poblana, una obra que se realizó en conjunto con el gobierno de aquel momento y con la sociedad poblana, que participó de muchísimas maneras. La mamá del licenciado fue una de las voluntarias, por cierto, y muchas otras que trabajaron verdaderamente sin descanso y sin ninguna remuneración, pero aparte las aportaciones que hubo de un importante sector empresarial e industrial, y además colectas populares que se hicieron. Por lo tanto, les quiero decir que cuando el señor gobernador tuvo la gentileza de invitarme a la reinauguración la inauguración de, yo diría que es casi un nuevo hospital, me sentí muy emocionada. ¿Por qué? Porque es una obra que creció como esperábamos que creciera, es una obra que se consolidó como esperábamos que se consolidara, es una obra que sirve a los poblanos, y como una obra que sirve a los poblanos no podemos menos que aplaudirla. Y además, aplaudir también la generosidad del gobernador, que tuvo esa deferencia y que, por supuesto, ya empezaron ahí los tweets políticos, buscándole ahí 3 pies al gato. No hay nada encerrado, aquí todo es con transparencia. Por eso estamos aquí hablando hoy de la transparencia. Muchas gracias, y para entrar a la materia, al tema que nos ocupa el día de ahora, debo también decirles que seguramente van a pasar algunas diapositivas y a lo mejor no van exactamente correlacionadas con lo que yo voy hablando, pero el día de ayer en Guadalajara la experiencia de que yo estuviera pasando directamente las diapositivas fue casi un fracaso. Entonces prefiero referirme en lo particular, hablando un poco y ayudada pues con las que van a ir presentando, creo que no los va a distraer, y también expresarles que si bien el Instituto Federal de Acceso a la Información y de Transparencia de Protección de Datos Personales, efectivamente, como lo dijo el señor comisionado, estamos saliendo a través de los comisionados por toda la República, es con el afán, primero, de saludar, pero el otro afán muy importante es de hacer la difusión que corresponde para que podamos realmente tener una respuesta de la sociedad y podamos hacer entender la importancia que tiene la protección de los datos personales y también la forma como se pueden proteger. Aquí la mayoría de ustedes pues son abogados, de manera que tienen ya la información y saben muy bien cómo hacerlo, pero es algo muy novedoso también, es algo muy novedoso y tenemos que estar señalando. No se necesita, y ahora sí, perdón por los abogados, pero no se necesita un abogado para hacerlo, se puede hacer directamente, hay muchas maneras, pero claro que también necesitamos la asesoría legal para tener los avisos de privacidad y para poder tener la información de cómo recurrir, de cómo presentar una demanda y de qué es lo que va a pasar. Están casos tan importantes como ahora el de Google, que esperemos que tenga un final muy importante. Lo primero sería pensar que Google reconociera y aceptara que tiene una responsabilidad y no se sometiera al juicio, pero creo que no va a ser así, porque ya ha habido en otros países la experiencia de que no responden de esa manera y bueno, defienden sus intereses, que son multimillonarios, pero la protección personal no tiene ningún valor económico, sino que tiene un valor muy importante desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de la seguridad. Vamos entonces a platicar sobre este tema de la protección. En el año de 1981, un 28 de enero, el Consejo de Europa estableció el primer marco legal con el convenio número 108 para tratar el tema de los datos personales. A partir de entonces pasaron varios años, 30, para que finalmente en México tuviéramos, en el año 2000, se empezara a hablar, tratar el tema con mayor seguridad, con mayor énfasis, se expandiera más entre los estudiosos el tema, entre las organizaciones de sociedad civil. Y finalmente, en el año de 2007, tuvimos una modificación a la Constitución, misma que posterior al artículo 6º, misma que en el año 2009 se repitió en el artículo 16 y muy importante en el artículo 73,
para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de datos personales, porque no había una posibilidad hasta entonces de hacerlo. A partir de entonces podemos estar hablando ya de los derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? Los derechos ARCO es en relación a los datos personales, en primer lugar, el acceso que tenemos a los mismos, el segundo, la rectificación de los mismos, el tercero, la cancelación, y cuarto, cuando nos oponemos a que se pueda usar. Esto se hace muy importante y todavía más en el entorno digital. Allí estamos viendo, por ejemplo, que el tiempo de conexión es muy importante. Fíjense ustedes, 5 horas diarias, y calculen ustedes cuánto tiempo pasan también en las computadoras o en las redes sociales, a través del teléfono o cualquier otro dispositivo. Y ya lo vamos a ver ahí, 9 de cada 10 acceden a alguna red social. Me preguntaba hace ratito un reportero que si eran importantes las redes sociales. Son importantísimas. No podemos pensar en que vamos a dejar de usarlas. Lo que necesitamos es usarlas con responsabilidad social. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, estos son datos que ustedes pueden ahí ver. Yo lo único que tendría que agregar a todo esto de la información, vamos a adelante, por favor. Ahí están ustedes viendo qué importante, 4 de 5 empresas guardan los datos de los clientes. El 90% son de datos de identificación, nuestros nombres, nuestra condición, domicilio, el sexo, el RFC, el CUR, todos aparecen y se quedan guardados y quedan almacenados. Yo no tengo mucha información y tengo mucha cultura sobre todos estos temas digitales, inclusive para poder ver el asunto de Google tuvimos que pedir la asesoría de nuestro cuerpo de informática del IFAI, que nos explicara muy bien y que nos ayudaran a revisar perfectamente bien cómo es que si era un motor de búsqueda y no lo era, y cómo se llegaba, etcétera. Es algo muy peculiar, muy especial. Por eso yo creo que el derecho también tiene que apoyarse mucho, en este caso, en las personas que desarrollan tecnológicamente toda esta información, porque si no, los abogados como tal podemos usar las redes sociales, tal vez, podemos saber mucho de lo mismo, de los delitos cibernéticos, pero lo que más se necesita es tener la información para poder legislar. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a encontrarnos que Puebla no está todavía entre los estados de que tengan la mayor frecuencia en usar el Internet. Ayer estaba yo en Guadalajara y Guadalajara aparece en el 7º lugar, no sé por qué no es el 5º, dice 7º, no sé, se saltaron algunos. Y después tenemos en Puebla, que es el número 24. Pero esto es evidente porque en la medida en que la sociedad tiene un desarrollo tecnológico, un desarrollo económico, tenemos más población. En la medida en que el Internet baje sus tarifas, en la medida en que tengamos el Internet en más lugares, que podamos tener señales y demás, bueno, pues en esa medida se tendrá que incrementar más y aprovecharlo para la enseñanza y para la cultura, que eso es muy importante. Pero en esa medida más tenemos que ir educando y tenemos que ir protegiendo a nuestros niños principalmente. Podemos ir a la siguiente, por favor. A la siguiente lámina. El 28 de enero, les decía ya hace un momentito, fue el día en que se celebró el convenio número 108 y entonces el Consejo de Europa tomó la decisión de que ese día se señalara como el Día Internacional para la Protección de los Datos. En este marco internacional, entonces, el IFAI está haciendo este tipo de celebraciones y agradecemos mucho que en Puebla hayan hecho también esta celebración y que nos hayan invitado para participar en las mismas. Realmente la Comisión de Acceso para la Información en Puebla trabaja con muchísima celeridad, trabaja con mucha responsabilidad, siempre están muy al día en capacitación, están muy al día en sus resoluciones y la verdad, muchas gracias por habernos hecho partícipes de esta invitación. Bueno, de acuerdo con el estudio sobre los hábitos de los usuarios en Internet realizado por la Asociación Mexicana de Internet, estamos teniendo esta información de las personas que usan el Facebook, y ahí van a ver hasta el Vine, el porcentaje. Como ven, Facebook 98.3, me decían que ya inclusive personas que no, la mayor parte de la sociedad lo está usando, inclusive, bueno, perdón por lo que voy a decir, pero me decía hace un rato mi hija, me dice que la muchacha que ayuda en las labores domésticas de su casa tiene Facebook,
Y me dice, la mayoría de ellas tienen ya Facebook. Entonces quiere decir que ya la sociedad está verdaderamente conectada a través del Facebook, ¿no? Eso es muy importante. Miren, de 112 millones que somos en México aproximadamente, el INEGI nos dice que 47 millones son los usuarios del Internet. Y un dato que nos sorprende, pero que es cierto, es que hay niños menores de 3 años que utilizan el Internet y están considerados en 392.300, menores de 3 años. Y entre los 4 y los 12 años se calcula que hay 5.390.000 menores usando las redes sociales. Ahora, en relación a las empresas, pues ya vimos aquí cuáles son las más importantes, y en el caso específico de Puebla, el acuerdo con datos proporcionados es que el 38.1% de la población está usando el Internet, como vimos en la gráfica pasada. Ahora, al 91% de los usuarios lo que más les preocupa es el fraude en sus tarjetas bancarias y los actos en contra de su identidad. Y lo cierto es que el 62% de los usuarios ya sufrió ataques sobre su información financiera y 27% ataques a través del sistema del virus malware. De ello, el 61% no logra todavía recuperar la información total que ha perdido a consecuencia de los ataques cibernéticos. A nivel mundial, si pasamos por ahí, tenemos una gráfica en la que vamos a ver el daño más adelante. Hay una gráfica en la que se ve el daño. Aquí tenemos el Community Health Systems con este número de usuarios de 4.5 millones de usuarios dañados. En Home Depot el 5.6, en el JP Morgan Chase es un banco 76 millones, las tiendas Target en 110 millones, eBay 145 millones. Sony Pictures no se ha podido determinar la cantidad de personas que han sido dañadas. Y yo les quiero recordar que aquí en el puerto de Liverpool, las tiendas de puerto de Liverpool también fueron objeto de un ataque cibernético y no conocemos hasta este momento a cuántas personas se han dañado. Los datos que han sido comprometidos en estas vulneraciones son la dirección, el teléfono, contraseñas, correos electrónicos. Díganme quiénes de ustedes no han recibido ofertas para hacerse millonarios de un día a otro, porque hay africanos que tienen, el príncipe y la princesa africana que están perseguidos y tienen 75 millones de euros guardados en el banco en lingotes de oro y no saben cómo sacarlo, o en monedas, o en las cuentas de banco, y la herencia y el padre perseguido, etcétera, y los buscan a ustedes para que den una cantidad de dinero y sean los depositarios de esa fortuna, porque les merecen una confianza enorme, aunque jamás en la vida los hayan conocido ni tengan idea de quiénes se trata. Bueno, lamentablemente mucha gente sí cae en estas historias, manda el dinero a donde se lo dicen y se queda, por supuesto, esperando muy feliz de la vida el dinero que nunca les va a llegar. Entonces, en la vida cotidiana necesitamos en muchas ocasiones información sobre nuestros datos personales. Nos la piden en algunas instituciones gubernamentales, nos la piden en las empresas, nos la piden cuando vamos a pedir trabajo, nos la piden en muchísimos lugares. Y con una gran libertad y con una gran facilidad damos todos los datos. Y además nos piden, y si quiere usted participarle esta información a alguien, así como nos damos el teléfono o damos la dirección electrónica de alguna persona conocida para que también le llegue publicidad sobre algo que nosotros pensamos que puede ser muy bueno y demás. Bueno, esto es bastante serio, no creo que debamos de dejarlo de lado, tenemos que buscar cómo garantizar el ejercicio de estos derechos. Y por eso se crearon instituciones como el IFAI. El IFAI es un organismo, como ya sabemos, autónomo, como lo son los órganos garantes de los estados, como es el mismo Consejo de Puebla. Son órganos especializados, imparciales, trabajan de manera colegiada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su puesto y determinar su organización interna. Dicho sea de paso, no le hagan caso a la prensa cuando dice que los comisionados en México nos aumentamos el sueldo. Quiero decirles con mucha tristeza que no es cierto. Estamos con los mismos que ganaban los anteriores comisionados. Qué pena, ¿no? Pero así fue. Bueno, nosotros estamos ahora ante la importancia de la legislación reglamentaria
que de acuerdo con la Constitución y la reforma del artículo 6º, el 7 de febrero del año pasado, al 7 de febrero se vence el límite que tendría el Poder Legislativo para entregarlo en la legislación secundaria. Estuvieron en la Ciudad de México el día del mero día 28, la senadora Gómez Arelli, el senador Alejandro Encinas y la senadora Laura Rojas, que están llevando prácticamente ellos de la mano estos asuntos, y nos dijeron que sí iba a salir la ley de transparencia. De la de datos personales no dijeron mucho, puede ser que no vaya a salir el día 7, pero seguramente tendrá que salir lo más pronto posible. Sabemos que están las iniciativas, sabemos que las están discutiendo, pero todavía hay cosas en las que no han llegado a estar completamente de acuerdo los senadores, y aún los borradores que tienen ahorita seguramente van a tener algunas modificaciones como nos lo anunciaron. Puedo adelantarles algo, por ejemplo, en lo que no están de acuerdo y que es algo que los propios comisionados del IFAI tampoco nos hemos puesto de acuerdo. Entre los 7 comisionados del IFAI, 5 consideran que no debemos de tener atribuciones para sancionar a los sujetos obligados del sector público. 2, comisionado Joel Salas y yo, Patricia Cruzán, que tengo fama de ser muy dura, pensamos que sí debemos de tener atribuciones para poder sancionar a los sujetos obligados del sector público, como también debemos de tenerlos para sancionar a los sujetos del sector privado cuando no cumplan con sus obligaciones. Estas cosas no son menores, son cosas importantes, están en discusión, y esto lleva también a una cierta división que se está presentando entre los senadores sobre si había que hacer leyes federales o leyes generales, y finalmente determina pues la ley general de transparencia y la ley general de datos personales en la posesión de particulares. Esto a mí en lo personal me llama la atención. Quisiera que fuera una sola ley la que tratara toda la protección de los datos personales en posesión de sujetos del sector público o del sector privado. Pero las leyes no son de esta manera y se venía un problema de concurrencia de competencias, y por ese motivo ahora están solamente sobre la mesa de los senadores un proyecto de ley general en materia de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas incluyendo la protección de los datos personales en posesión del sector público, sujetos obligados del sector público, y por otro lado la ley general, como está ahorita la ley federal, la ley general de protección de datos personales en posesión de los particulares. Y estos particulares, esto quiere decir que cada estado de la República tendrá que legislar sobre la base de la ley general y tendrá que tener su ley. Hasta ahora solamente hay 11 estados, Puebla entre ellos, que tienen una ley de protección de datos personales. Por lo tanto, es muy importante trabajar en esos temas. Ahora, ¿qué debe de contener esta ley? ¿O a quiénes encontraríamos como sujetos obligados? Pues a todos. Todo aquel que tenga datos de otra persona se convierte en un sujeto obligado. Pero claro, si yo tengo los datos de unos amigos, uso para fines sociales y demás, sin perjudicar ni nada, no pasa nada. Pero si yo utilizo esos datos de mis amigos para hacer tener alguna acción, algún hecho ilícito o inconveniente, por supuesto que debo tener responsabilidad, y por eso también tenemos ya los códigos penales que se están modificando para poder tener también el tipo de delitos cibernéticos y de otros tantos que se puedan presentar y que se puedan surgir. En la medida en que avance la tecnología, en la medida en que avance la ciencia, el derecho tiene más retos todavía, y en esa medida tendrá que haber modificaciones a la legislación. No queremos que se modifique la Constitución tantas veces, pero la legislación secundaria sí se va a tener que modificar. Les recuerdo que el artículo 16 de la Constitución se refiere particularmente a estos datos personales. Hace un momento estábamos hablando de los derechos ARCO, y estos derechos ARCO son precisamente el derecho al acceso. No sé si pudiéramos mover algunas de estas gráficas. Muchas gracias. El derecho ARCO es A por acceso. Consiste en que el titular de los datos tiene derecho a acceder a la información de sus datos que tenga en posesión un tercero. Cualquiera que sea, una persona física, una persona jurídica, sector público o sector privado. Yo quiero conocer mis datos, por eso muchos van al Seguro Social o al ISSSTE para pedir los datos de las semanas de cotización,
quiénes son los beneficiarios, etcétera, pues son sus datos personales y tienen derecho a acceder a los mismos. Pero también encontramos que en ocasiones hay algún error. Hay que rectificar, por ejemplo, el estado civil. Aparezco en algún lugar como soltero, pero ya estoy casado. O estaba casado y ya soy divorciado. O tengo que modificar que mi apellido está mal escrito. No saben ustedes yo cuántos problemas tengo con mi apellido, por supuesto. Aquí hay una familia muy conocida, muy querida, que se apellida Puresi. Son mis familiares, pero a ellos en algún momento en el registro civil les pusieron una E en vez de una C, como es originalmente el apellido. Pero las personas dicen tantas consonantes juntas no puede ser. Entonces convierten la C en E. Bueno, ellos así se quedaron y así es como han utilizado durante ya 2 o 3 generaciones el apellido. Nosotros lo seguimos teniendo con la C, pero a mí en muchas ocasiones, en el banco, por ejemplo, tengo que ir a rectificar y tengo un testimonio notarial que dice que yo soy la misma Ursin o Puresi. Entonces los datos personales los podemos rectificar en cualquier momento y tienen obligación las personas, los sujetos que tienen la información, de hacer esa modificación. Igualmente tenemos derecho a cancelarlo. Cancela, no quiero que aparezcan mis datos, me opongo a que los publiques, tengo derecho al olvido. ¿Por qué? Pues porque se comentaba, por ejemplo, en algún caso, algún joven que tuvo por ahí en algún momento algún problema con un accidente automovilístico y tuvo que llegar inclusive pues a la delegación y se le fijaron responsabilidades del orden penal. Bueno, pues es un delito, sí, pero es un delito no voluntario, pero de esa persona queda de todas maneras con ese antecedente. Y esa noticia, aun cuando no se vaya a tomar como un antecedente penal, esa persona aparece con toda la información de que en estado de ebriedad tuvo un accidente y pasó. Y a la hora de pedir un trabajo, ya te revisamos, como dicen, ya te googleamos y resulta que, no, tú te gusta el alcohol, acostumbrabas a tomar, no, este es un trabajo de mucha responsabilidad, a la persona le afecta en su prestigio. Y ese es un ejemplo de los muchísimos que pueden surgir. Por lo tanto, estos tenemos derecho a que se borren, a que se cancelen, nos oponemos a que se publiquen. Ahora, si en algún momento hay obligación de mantener estos datos por alguna razón legal, entonces lo que se puede pedir es un bloqueo. No los borres, no los canceles, pero los bloqueas solamente. También dice alguien que deberían de llamarse los derechos Parco. No se van a llamar así porque suena feo, pero la P significa protección. La ley también protege los derechos ARPO. Entonces tenemos ya ahí esa palabra con la que podemos identificar los derechos personales, los datos personales. ¿Qué tengo que hacer cuando en algún momento quiero cancelar, me opongo, cuando quiero denunciar que han hecho mal uso de mi nombre y tal? Me presento en este caso ante el IFAI y tengo 3 formas de hacerlo. Una demanda personal, me presento personalmente. La segunda sería por correo certificado y una tercera sería a través del IFAI Infodatos, pero esto tiene el inconveniente o la complicación de que hay que presentar la copia fiel y si no la tengo o no la tengo a la mano o no sé cómo usarla, etcétera, me puede presentar algunas dificultades. Estamos muy conscientes de que este derecho resulta complicado para mucha parte de la sociedad y tenemos que trabajar en la forma de solucionarlo y de ver cómo se puede hacer. En los estados en los que tienen ya la ley, pues se puede trabajar a partir de que tengamos la legislación que ya será obligatoria en todas las entidades de la República, pues tenemos que ver de qué manera trabajamos para que si se trata de algún asunto federal, entonces haya la forma también de delegar algunas funciones o algo, ¿no? Es algo en lo que tenemos que trabajar y en la que los órganos garantes de los estados nos tienen que ayudar también. Aquí tienen entonces la forma como se podrían hacer los trámites en algún momento determinado. Hay que señalar también que todo esto es completamente gratuito. No estamos pensando en que las instituciones vayan a tener algún cobro, excepto si hay que emitir alguna documentación o algo, entonces sí se hace un pago, pero solamente por aquellos servicios, por el costo material
de las copias que se estén emitiendo, por ejemplo, ¿no? Sí queremos decir que cuando estamos cancelando nuestros derechos, nuestros datos personales, tenemos que estar también conscientes de que muchos de ellos se utilizan para estadísticas. Entonces, bueno, los geógrafos y los estadígrafos nos ahorcan cada vez que decimos que tenemos que guardar los datos personales y que no debemos de darlos. Efectivamente, las estadísticas son importantes. INEGI no podría trabajar sin ellas. Definitivamente las tenemos que tener. Entonces, sí se pueden dar los datos personales, pero puedes utilizarlos, vamos a suponer, de una persona que tiene un padecimiento médico y sus datos van a ir a dar, porque es parte del estudio, es parte de las gráficas para saber los problemas de salud pública, es la gráfica para conocer los medicamentos, cómo han ido funcionando, si tuvieron éxito, si no, si tuvieron efectos secundarios, etc. Toda esa información se puede pasar siempre y cuando se disocie de la persona, siempre y cuando no sea identificable y no podamos saber que todos esos datos que estamos dando de un expediente clínico, de un expediente médico, corresponden a una persona determinada. Ninguno de los datos con que sea identificable una persona se podrían dar. Por eso ven ustedes que ahora, si no, cuando ustedes vayan a alguna consulta médica, no vayan, pero si tienen que ir, fijarse muy bien que los médicos nos tienen que dar también un aviso de privacidad. Esto, el aviso de privacidad, es la forma como el sujeto obligado nos está diciendo: mira, estoy consciente de mis obligaciones al respecto, sé que debo de cuidar tus datos personales, no los voy a utilizar, yo sé que tengo aquí marcado cosas tan sensibles como tu código genético, las enfermedades que has padecido, las que puedes padecer, las que estás padeciendo en este momento. Tengo datos muy particulares. Imagínense ustedes un psiquiatra o un psicólogo también que tienen tanta información tan íntima de una persona. Ellos están obligadísimos a conservar estos datos personales con la mayor confidencialidad. Que podríamos pensar en que el médico tiene que decir cuántos pacientes de esquizofrenia más le llegaron en el mes o en el año. Pues muy bien, lo necesita para las estadísticas, pero no voy a decir fulanito de tal, ni tampoco voy a decir, bueno, pues es un estudiante de la Escuela Libre de Derecho que lleva un promedio de 10 y que ya está por terminar su carrera, porque entonces hay datos que nos pueden llevar a identificar a la persona. Y todo esto es muy delicado. Entonces no podemos hacerlo. Pues, ¿qué más podría yo decirles de todo esto? Tenemos un proceso de regulación, naturalmente, con un proceso de verificación, que es como una averiguación, para que posteriormente, en caso de que se presuma una responsabilidad, como lo estamos haciendo ahorita con Google, haga una sustanciación de un procedimiento para que al final del mismo se pueda aplicar la responsabilidad y entonces se puedan establecer las sanciones. Ahora, ¿qué pasa si establecemos una sanción? ¿Qué pasa con el sujeto que quedó obligado y que queda señalado como el que ha violado la legislación, el que ha incumplido con la protección de datos personales? Esa persona naturalmente tiene derecho y se podrá ir por un juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal, ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por supuesto. Yo no sé qué va a pasar con Google, pero seguramente este asunto nos va a ser muy importante para la sociedad mexicana. Vamos a sentar un precedente en toda Latinoamérica y vamos a sentar un precedente muy importante. La multa que Google puede tener en caso de encontrarse responsable es hasta de 30 millones de pesos. Ese dinero, por supuesto, no es para el IFAI y tampoco el IFAI está buscando hacer una cacería de brujas. Tampoco nos interesa estar sancionando. No somos pastores alemanes para estar preocupados ahí por perseguir. No somos perros policías. Lo que estamos haciendo es solamente cuidar y poder hacer primero la difusión, la concientización, el saber que somos responsables y que tenemos la responsabilidad de educar a los niños, de buscar qué redes están siguiendo nuestros hijos, nuestros nietos, los chiquitos, los adolescentes y de repente también algún adulto. Si vemos un adulto que está subiendo mucha información personal, hay que decirle: oye, ten cuidado con lo que estás haciendo. Y luego viene otro problema, el problema del equilibrio entre la transparencia y los datos personales. ¿Hasta dónde en algún momento determinado puedo acceder a una información y hasta dónde puedo cuidar
los datos personales. Desde luego en eso la ley trata de buscar el equilibrio y ya encontramos que en muchos casos se dan el acceso a la información, pero testando aquellos datos que nos llevan a identificar a las personas. Sin embargo, es un tema con el que se trabaja de una manera cautelosa y nos ofrece algunos desafíos en ese sentido. Bueno, pues yo por mi parte esto es todo lo que tendría que decirles y con mucho gusto, si hay algunas preguntas, aquí en compañía de mis compañeros del Consejo de Puebla los podemos atender. Gracias.